estoy, ya no puedo más, necesito de tu mano para caminar. Aquí estoy, pidiendo una vez más tu presencia, tu consuelo para continuar. Mírame que sin ti siento que muero. Háblame, ya no quiero sufrir más. Tócame que sin ti yo siento miedo de enfrentarme a un mundo lleno de maldad en soledad. Lléname que mi ser tu gracia anhela. Llámame, por ti quiero trabajar. Lávame con tu sangre y no dejes que las pruebas me conlleven a profunda soledad. Sin ti siento que muero. Háblame, ya no quiero sufrir más. Tócame, que sin ti yo siento miedo de enfrentarme a un mundo lleno de maldad y soledad. Lléname que mi ser tu gracia anhela. Llámame, por ti quiero trabajar. Lávame con tu sangre y no dejes que las pruebas me conlleven a profunda soledad. Quiero estar en tu regazo Y habitar siempre a tu lado es lo único que anhelo para avanzar. Mírame que sin ti siento que muero. Háblame, ya no quiero sufrir más. Tócame que sin ti yo siento miedo de enfrentarme a un mundo lleno de maldad en soledad. Lléname que mi ser tu gracia anhela. Llámame, por ti quiero trabajar. Lávame con tu sangre y no dejes que las pruebas me conlleven a profunda soledad. Ya no tardes más. Aquí estoy. Ya no tardes más.
grandeza, Señor. Tendré mis brazos sin cansancio, mi historia entre mis labios, más fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así me marcharé cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, mi alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estoy muy agradecido con Dios por esta linda oportunidad que nos regala de poder compartir juntos un tiempo especial. Estamos motivados, animados a avanzar en este día especial. Bueno, ayer tuvimos nuestra primera conferencia, hoy tendremos una segunda parte. Pero queremos invitarlos para que podamos invocar la presencia de Dios en estos momentos. Pidamos al Dios del cielo que pueda acompañarnos en esta noche especial. Vamos a inclinar el rostro y vamos juntos a recibir a invitar al Señor para que pueda estar con nosotros en esta noche. Bendito Señor, delante de ti estamos. Gracias Señor por tus bendiciones, gracias Señor por tus bondades. Ayúdanos Señor a poder avanzar conforme a tu voluntad. Perdona Señor nuestros pecados y por favor pedimos que tú puedas obrar en cada corazón presente, en cada familia. Necesitamos de ti Señor bendito. Gracias por tantas bendiciones, por darnos la vida y por regalarnos estos medios Señor y este tiempo para poder hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Vamos a escuchar una alabanza especial y es una alabanza muy bonita que personalmente me gusta mucho. La canta mi amigo Natarén, Edwin Natarén, y habla acerca de un barco. Vamos a ver de qué se trata esta melodía. Sientes que la vida se te acaba, piensas que tu barco anegará, sientes que la
Claro que sí, Jesús es nuestra única esperanza. Un lindo canto de la autoría de nuestro hermano Edwin Nataren. Bien, mis queridos hermanos, vamos a compartir juntos una temática especial y esta temática tiene un título muy interesante porque es una apelación y se titula Un llamado a la decisión. Vamos a dar continuidad a esta temática que se compartió el día de ayer y queremos hacer un llamado a la decisión. Y para eso tenemos que trasladarnos a la época, tenemos que trasladarnos a ese momento de 1844, hace tantos años que sucedieron estas cosas, pero hasta hoy tiene un impacto espiritual para nuestras vidas. Hemos orado, hemos cantado y estamos listos para poder compartir juntos esta temática especial. Y queremos introducirnos con este texto, Daniel capítulo 8, versículo 14. Y me dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Este texto fue muy importante en los tiempos de Guillermo Miller porque le ayudó a entender cuál era el orden de los acontecimientos y fue el punto de partida para Guillermo Miller poder avanzar en la interpretación de las profecías. Como este texto lo indica, había un tiempo numérico hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario sería purificado. Guillermo Miller, un personaje particular que tuvo también estuvo en un punto muy importante de la línea del pueblo de Dios, ya que fue un elemento que el Señor usó para poder hacer un gran despertar. A comienzos del siglo XIX, el mundo cristiano vivía en mezcla de fe y frialdad espiritual. En los Estados Unidos, los avivamientos se multiplicaban, pero también reinaba la confusión doctrinal. Y habían diferentes religiones que estaban impactando en aquel momento. Tenemos, por ejemplo, los metodistas. La sierva del Señor, Elena G. de White, era metodista. Tenemos los bautistas, tenemos los presbiterianos, tenemos los episcopales y tenemos también los luteranos. Como estamos observando, había entonces en aquel momento una diversidad también de religiones. Como miramos los metodistas, pues el énfasis que ellos tenían en la conversión personal, en las misiones itinerantes, los hizo muy populares, sobre todo en las zonas rurales, en las zonas fronterizas también. Tenemos, por ejemplo, los bautistas, como se ha mencionado, eran muy numerosos, especialmente en el sur. Y vamos a ver cómo, pues posteriormente, en el 45, pues ellos iban a dividir también los bautistas del norte, los bautistas del sur, debido pues a situaciones en la parte de la esclavitud. Tenemos también los presbiterianos, he mencionado también los presbiterianos, tenían fuerte presencia en el noreste, en el medio oeste también, y también experimentaron divisiones por razones teológicas, por razones sociales. Tenemos también los episcopales, herederos de la iglesia anglicana, con más influencia dentro de las élites urbanas y pues también en la zona del este. Y pues también tenemos los luteranos que, como sabemos, pues derivan también de esa corriente de Martín Lutero, predominaban también entre los inmigrantes alemanes y también escandinavos. Tenemos esa parte cerca allí de Alemania. Entonces eran las religiones más populares que se conocían en ese momento, bien más, claro, pero esas son como las más relevantes. Entonces, dentro de este escenario eclesiástico estaba Guillermo Miller. Ese escenario, pues Dios levanta a un hombre que era un hombre sencillo, era un hombre agricultor, era ex capitán también del ejército, para estudiar las profecías bíblicas y proclamar un mensaje de esperanza al mundo. Dios iba a llamar a Guillermo Miller y Dios tenía una misión muy alta para Guillermo Miller que hasta hoy tiene impacto en nuestra iglesia, que hasta hoy tiene un impacto dentro de nuestra iglesia cristiana. Y así es Guillermo Miller. Ese hombre fue Guillermo Miller, o en inglés William Miller.
Nacido en 1782 en Massachusetts y más tarde residente en Nueva York. Su búsqueda no comenzó como la de un predicador, sino como la de un escéptico transformado por la palabra de Dios. Así es, este personaje pues tenía diferentes situaciones, tenía algunos elementos en donde el Señor lo iba a llamar para poder hacer una obra grandiosa y poder hacer un apelo a la decisión a las multitudes. Así es, Guillermo Miller fue criado en un ambiente bautista, su corriente inicial bautista. Tras luchar en la guerra de 1812, comenzó a estudiar la Biblia con profundidad, especialmente el libro de Daniel y de Apocalipsis. Era una persona que era muy inquieta en las escrituras, una persona que amaba estudiar, una persona que era muy también curiosa en la palabra de Dios, pero se fascinó con las profecías. De su estudio concluyó que la segunda venida de Cristo ocurriría entre el 43 y el 44, hablando de 1800. Lo que dio origen como tal a ese movimiento milerita, que eran sus seguidores también apasionados, que compartían también su misma percepción de las escrituras. Ahí entonces tenemos este personaje que el Señor lo iba a usar también en esa etapa importante de la historia. Su profesión inicial era agricultor y nos va a presentar la sierva del Señor ampliando también un poco más acerca de la vida de este personaje, como era un agricultor íntegro de corazón. Era recto, que había sido inducido a dudar también de la autoridad divina de las Escrituras, pero que deseaba sinceramente conocer la verdad. Fue un hombre especialmente elegido por Dios para dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo. Entonces, notemos cómo la inspiración nos está presentando cómo este personaje había sido elegido por Dios. Dios lo había escogido para una misión importante, la proclamación de la venida de Cristo. Como otros muchos reformadores, Guillermo Miller había batallado con la pobreza en su juventud y así había aprendido grandes lecciones de tesón y abnegación. Los miembros de la familia de la que él descendía se habían distinguido por un espíritu independiente y amante de la libertad, por su capacidad de resistencia y ardiente patriotismo. Estos rasgos también sobresalían en el carácter de Guillermo Miller. Aquí estamos observando la radiografía de Guillermo Miller, cómo el Señor lo había llamado, cómo era el contexto también familiar, cómo eran sus ideologías también familiares y cómo tenía también estos rasgos de este liderazgo, pero tenía una profesión humilde. Era agricultor y aquí nos vamos a dar cuenta también cómo el Señor haría grandes cosas con un agricultor. Así como en los tiempos de los discípulos, también escogía dentro del pueblo esos elementos humildes, los cuales él pudiera exaltar. Y así estaba este personaje, Guillermo Miller, con una gran misión por delante. Él no se imaginaba el impacto que iba a tener al poder escuchar la voz de Dios y poder avanzar también en el estudio de su palabra. Poseía una constitución robusta. Era un hombre fuerte y ya desde su niñez dio pruebas de una fortaleza intelectual fuera de lo común, lo que se fue acentuando con la edad. Su mente era activa y bien desarrollada y tenía la sed aguda del conocimiento. Este hombre era un devorador también de libros. Amaba estudiar, amaba también conocer, aunque no gozó de las ventajas de la instrucción académica, hablando de de ese desarrollo intelectual académico de las escuelas potenciales del momento, pero su amor al estudio, el hábito de reflexionar cuidadosamente junto con su agudo criterio hicieron de él un hombre de sano juicio y puntos de vista amplios. Su carácter moral era irreprochable y poseía una reputación envidiable, siendo generalmente estimado por su integridad y también por su benevolencia. Ese era Guillermo Miller. Ese era el personaje del momento que el Señor estaba a punto de usar. Aquí tenemos un símbolo, ya en breve les vamos a explicar de qué se trata, porque vamos a hablar también de su madre. Su madre era una mujer de piedad verdadera.
En su infancia estuvo sujeto a influencias religiosas, sin embargo, en su temprana adultez se involucró socialmente con los deístas y por eso aparece acá el símbolo de los deístas. Bueno, estos deístas, como lo estamos observando, eran personas que creían en Dios, pero ellos creían en Dios como creador del universo. Pero ellos rechazaban como tal la religión revelada, los milagros, la autoridad de la iglesia. En otras palabras, ellos aceptaban la razón y la observación de la naturaleza como los únicos medios para poder conocer a Dios, pero no la Biblia, no las doctrinas religiosas tradicionales del momento. Estos eran entonces los deístas y era la corriente como tal que también estaba impactando a nuestro personaje Guillermo Miller, del cual estamos pues también estudiando. Entonces nos está presentando la sierva del Señor cómo se involucró también socialmente con esta corriente de los deístas, cuya influencia era también muy fuerte por el hecho de que la mayoría de ellos eran muy buenos ciudadanos, eran hombres de disposiciones humanitarias, eran hombres benevolentes. Sin embargo, aquí vemos a Guillermo Miller que conservó esas ideas cerca de 12 años, las cuales tuvo que luchar con oración, luchó en el estudio de la palabra de Dios. Pero a la edad de 34 años, el Espíritu Santo obró en su corazón y le hizo sentir su condición de pecador. No se hallaba en su creencia anterior seguridad alguna de dichas más allá de la tumba. El porvenir se le presentaba sombrío y también tétrico. Aquí tenemos este personaje que deseaba conocer más. No era un estudioso superficial. Le gustaba profundizar y cómo por 12 años él estuvo con esas creencias que pues estaban ajenas a la voluntad del Señor, pero como a los 34 años obra el Señor en su corazón y le hace sentir como tal esa condición de pecador, le hace sentir esa condición de que necesita realmente una experiencia con Jesús. Aquí tenemos que hacer una pausa y reflexionar cómo se encuentra también nuestra experiencia espiritual. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Acaso ya hemos entrado en esa experiencia con Jesús? ¿Acaso ya hemos realmente caído rendido a sus pies y le hemos pedido en oración, Señor, ayúdame a entender tu voluntad? ¿O seguimos meramente una religión superficial? Necesitamos una profundidad con Cristo Jesús. Necesitamos realmente desarrollar esa conexión con el cielo, avanzar de la mano con Cristo Jesús. No te quedes solamente con lo superficial. Profundiza las escrituras de la mano de Cristo Jesús. Dice la inspiración divina, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Necesitamos profundizar las escrituras, no quedarnos con un estudio solamente superficial. Así es, Guillermo Miller tuvo que avanzar también y enfrentar esas corrientes que había adoptado también por su círculo social. Tras años de dudas e incredulidad, Miller experimentó una conversión profunda alrededor de 1816 al estudiar sistemáticamente la Biblia. Y escucha esto, versículo por versículo, comenzando desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Yo no sé cuántas veces has leído la Biblia, pero aquí tenemos un personaje que estudió texto por texto, renglón tras renglón, como dice la Biblia, avanzó paso a paso, estudió la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis y allí encontró realmente ese sentido en su vida. Y es que cuando tú te alejas de la palabra de Dios, tú quedas en tinieblas. Tú tienes que profundizar la palabra de Dios. No te puedes quedar solamente con un estudio superficial como se ha presentado, sino que necesitamos realmente esa profundidad, avanzar en el estudio, en el conocimiento de la palabra de Dios. Alguien dijo alguna vez que la Biblia era el regalo más maravilloso que Dios había dado a la humanidad y que tenemos que leerlo para nosotros ser sabios. Tenemos que creer en las escrituras para nosotros alcanzar y avanzar en esa santidad, pero que tenemos que vivir y profundizar realmente los textos en nuestra vida y hacer de él nuestro manual de vida para avanzar en ese proceso de salvación. Esa es la palabra de Dios. No tengas la Biblia solamente abierta. La Biblia es el libro más vendido
pero es el libro menos leído. Por eso necesitamos instruir a las personas y marcar esa diferencia. No seas parte de esa estadística que tiene la Biblia abierta pero no la lee, sino que tenemos que realmente profundizarla. Guillermo Miller, un hombre que estudiaba la palabra de Dios, un hombre que decidió dedicar tiempo para estudiar la Biblia, para profundizar versículo tras versículo, para profundizar libro tras libro, y fue tapa a tapa desde el Génesis hasta el Apocalipsis y encontró realmente ese sentido a su existencia. Con profundo interés, estudió especialmente dos libros, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, y empleó los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia, y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser entendidos. Entonces fijó sus ojos especialmente en las profecías y empezó a entender las escrituras. Vio que en la medida en que se había cumplido las profecías, lo habían hecho de una forma literal, porque todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, símiles, etcétera, o estaban explicadas en su contexto inmediato, o los términos en que estaban expresadas eran definidos en otros pasajes. Entonces él empezó a buscar esa interpretación de las profecías, y cuando eran así explicados, debía ser entendidos literalmente. Era lo que la proyección que tenía Guillermo Miller, un personaje que se interesó de una manera especial en las profecías. Él escribió lo siguiente: así me convencí de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, dados con tanta claridad y sencillez que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Entonces, estamos analizando y viendo cómo Guillermo Miller, al estudiar la palabra de Dios en oración, se dio cuenta que leer la Biblia es parecido a un viaje. Y dice que el viajero, por insensato que fuere, no se extravía cuando avanza de la mano de Dios, porque la Biblia es clara, la Biblia es sencilla, es muy profunda, pero Dios da ese discernimiento del Espíritu Santo para poder entender cada uno de los textos y presentar la voluntad de Él en esta tierra. Eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad recompensaba sus esfuerzos. A medida que pasó y avanzó, descubría las grandes líneas de la profecía. Ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y abrían las escrituras a su entendimiento. Entonces, notemos que en este viaje de estudio, Guillermo Miller no estaba solo. Guillermo Miller tenía el respaldo celestial. Dice que los ángeles dirigían sus pensamientos. Los ángeles abrían las escrituras y le ayudaban a entender. Ya dice la palabra de Dios que es que el que esté falto de sabiduría, pues pídala a Dios. Tú y yo podemos tener ese conocimiento celestial, ese conocimiento divino, pero necesitamos pedírselo al Señor y pedirle ese discernimiento celestial para entender la profundidad de la palabra de Dios. La profecía que parecía revelar, aquí lo tenemos, con la mayor claridad, el tiempo de la segunda venida, era Daniel 8:14, nuestro texto de introducción. Hasta 2300 tardes y mañana, entonces será purificado el santuario. Aquí quiero hacer una pausa, porque Guillermo Miller, entendiendo el proceso del santuario, entendiendo la perspectiva judía dentro del sistema de las fiestas, y relacionándolo con lo que nos presenta Daniel 8:14, pues las 2300 tardes y mañana tenían un punto culminante. Y porque decía, cuando terminan las 2300 tardes y mañana, entonces el santuario sería purificado. Aquí se ve que hay un movimiento celestial. Cristo Jesús tenía que pasar de un lugar a otro. Tenía que ocurrir porque la profecía lo estaba presentando. Esto lo tenía claro Guillermo Miller. Entonces empezó sus cálculos para poder encontrar ese punto de cierre de las 2300 tardes y mañana y llegar entonces a una conclusión de su estudio, de la tesis que él estaba entonces presentando. Aquí estamos observando pues también un periódico del momento donde se hablaba acerca de ese tiempo. Siguiendo la regla de hacer que la escritura se interprete a sí misma, Miller aprendió que un día en la profecía simboliza un día por año.
según Números 14:34, el principio que tenemos de Ezequiel 4:6, y vio que el periodo de estas 2300 tardes y mañanas, de estos 2300 días proféticos o años literales, se extendieron más allá del fin de la dispensación judaica y que por consiguiente no podía referirse al santuario de esa dispensación. Era la visión que tenía Guillermo Miller en ese momento. Miller aceptaba la creencia general que durante la era cristiana la tierra es el santuario y por lo tanto dedujo que la purificación del santuario predicha en Daniel 8:14 representaba la purificación de la tierra con fuego en la segunda venida de Cristo. Aquí estuvo la conclusión de Guillermo Miller. Llegó a este punto en su estudio y dijo, pues cuando termine estas 2300 tardes y mañana, pues Cristo tiene que venir a purificar la tierra. Era el pensamiento que él tenía. Era la conclusión a la cual él había llegado. Llegó pues a la conclusión de que si podía encontrar el preciso punto de partida de los 2300 días, sería fácil fijar el tiempo del segundo advenimiento. Empezó su estudio, Guillermo Miller, avanzando por esta línea de estudio porque quería saber en qué momento vendría Cristo Jesús. Aquí tenemos un periódico del momento donde se fijaron diferentes profecías y tenía un título grande que decía el fin del mundo en 1843, porque hasta allí llegaba el cálculo entonces de Guillermo Miller. Y vamos a leer un texto de Guillermo Miller donde él escribe y registra lo siguiente. Encontré que la escritura se explicaba a sí misma. Cada palabra parecía tener un lugar y un significado. Y cuando encontraba lo que se ajustaba, toda la Biblia se me abría como una luz nueva. Miller se concentró en las profecías de Daniel y Apocalipsis, especialmente en 8:14, como lo hemos presentado, y concluyó entonces que ese periodo de las 2300 tardes y mañana se iba a cumplir alrededor de 1843 al 44, y que eso marcaría el regreso visible de Cristo. Era su tesis, era su posición, y sentía eso en su corazón. Aunque comprendió su conclusión las comprendió en 1818, Miller no se atrevió a predicar. Durante 9 años luchó con su conciencia, hasta que en el 1831, accedió al llamado divino. Conflicto de los Siglos nos registra el siguiente episodio. Ángeles de Dios acompañaban a Guillermo Miller en su estudio de las Escrituras. Se le fueron abierto el entendimiento para comprender las profecías, pero su obra no consistía solamente en comprender la verdad, debía ahora proclamarla al mundo. Y aquí venía pues un paso muy grande para la vida de Guillermo Miller. Una cosa era comprender lo que Dios le había permitido entender, pero ahora tenía que traducir eso a un lenguaje que las personas lo entendieran. Y su primera conferencia fue en Nueva York. Y de allí su mensaje se extendió rápidamente por todo el noreste de los Estados Unidos. En 1833, Guillermo Miller recibe una licencia de la Iglesia Bautista para poder avanzar también en esa predicación. Y entonces Guillermo Miller empieza un gran movimiento, grandes colaboradores se le unen y muchas personas escucharon el mensaje de Guillermo Miller. Aún la familia de Elena G. de White escuchó también esos mensajes y fue un punto también particular y muy importante en sus vidas porque ese fue ese punto de quiebre, ese punto de inflexión para ellos poder entonces avanzar y tomar las decisiones respectivas dentro de su proceso eclesiástico. Miller basaba sus sermones en las profecías de Daniel 2, mostrando cómo grandes imperios, aquí tenemos Daniel 2 en una gráfica, donde tenemos los diferentes imperios representados, los tenemos allí en Daniel 7, representados entonces con bestias, pero Daniel 2 lo presenta entonces con diferentes símbolos de metales. Tenemos a los imperios de Babilonia, los medos persas, los griegos, los romanos, y representaban la historia de la humanidad bajo la soberanía de Dios. El sueño de Nabucodonosor era una imagen profética del reino de este mundo y del eterno reino de Cristo. Y allí entonces Guillermo Miller predicó al respecto. Predicaba que la piedra cortada, no con mano, de Daniel 2, representaba el reino eterno de Cristo que pronto reemplazaría los reinos humanos. Su mensaje despertó esperanza, convicción y también oposición. No fue fácil, pero allí estaba Guillermo Miller. Tenía ese fuego en su corazón de la predicación y avanzó
a diferentes lugares predicando que Cristo Jesús venía pronto, predicando que esa roca de Daniel 2 estaba a punto de tocar la tierra. Esto tocaba las fibras de las personas. Cuando la gente escuchaba las predicaciones de Miller, esto los llevaba a una reflexión. Y entonces allí estaba Miller impactando a muchas personas. Miller, Dios lo usó para tocar el corazón de muchas personas y muchos sentían en su corazón esa necesidad de prepararse porque habían entendido que ese reloj profético ya estaba pronto a terminar. Aquí tenemos un reloj de arena y él sabía que el reloj de arena profético estaba a punto de terminar. Por eso la urgencia de Guillermo Miller predicar en alta voz. Predicaba en diferentes lugares. Eran grandes campañas donde se presentaba acerca del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero vayamos a la primavera de 1844. Miller y sus seguidores inicialmente creyeron que Cristo regresaría entre el 21 de marzo de 1843 al 21 de marzo de 1844, basándose en el cómputo profético de los 2300 días de Daniel 8:14. ¿Cuál fue el resultado? Pues cuando ese año llegó, no ocurrió nada. Muchos quedaron también confundidos, quedaron desalentados. Algunos continuaron estudiando las profecías, revisaron los cálculos nuevamente, pero otros fueron haciéndose a un lado al ver que el fuego que ellos sentían en su corazón, pues quedó en nada porque no vino Cristo Jesús. Y miren lo que nos presenta la sierva del Señor hablando acerca de esta escena. Primeros Escritos 2:32. Vi que Dios estaba en la proclamación del tiempo de 1843. Yo quiero que entendamos algo en esta noche. El Señor no se equivoca. Quien se equivoca es el ser humano. Y ahí estaba Dios en esa proclamación, porque tenía un propósito, lo he resaltado en amarillo, ahí está. Era su propósito despertar a la gente y colocar en un punto de prueba donde se decidiesen en pro o en contra de la verdad. Las almas tenían que llevar a una decisión. Las personas tenían que tomar decisiones. Viniera Cristo o no viniera Cristo, ellos tenían que tomar una decisión. Y ese mensaje era un punto vital para la vida de ellos. Algunos ministros se convencieron de la exactitud de los cálculos y las interpretaciones dadas a los periodos proféticos y renunciaron a su orgullo. Y a sus emolumentos y a sus parroquias fueron de lugar en lugar para proclamar el mensaje. Mira esto, hubo un gran despertar, un gran movimiento. Pero como este mensaje del cielo solo podía encontrar cabida en el corazón de algunos de los que se llamaban ministros de Cristo, la obra fue confiada a muchos que no eran predicadores. Algunos dejaron sus campos y otros sus tiendas y almacenes para proclamar el mensaje. Y aún no faltaron profesionales de carrera liberal que abandonaron el ejercicio de su profesión para sumarse a la obra impopular de difundir el mensaje del primer ángel. Hubo un gran movimiento, hubo un gran despertar en diferentes lugares. Tenemos, por ejemplo, a Lacunza, un jesuita chileno, quien también fue usado también por Dios para hablar acerca de la segunda venida de Cristo, hablar de ese proceso especial. También tenemos al misionero universal, por ejemplo, en Europa, y también hizo un gran llamado en diferentes lugares. O sea, había un movimiento en diferentes lugares donde se hablaba de la venida también de nuestro Señor Jesucristo. Miller y sus colaboradores creyeron primero que los 2300 días terminaron en la primavera del 44, mientras que la profecía señalaba el otoño de ese año. La equivocación de este punto fue causa de chasco y perplejidad para los que habían fijado para la primavera de dicho año el tiempo de la venida del Señor. Pero esto no afectó en lo más mínimo la fuerza del argumento que demuestra que los 2300 días terminaron en el 44 y que el gran acontecimiento representado por la purificación del santuario debía verificarse entonces. Entonces, ellos entraron ahora en un proceso de verificación. Vamos a analizar nuevamente los cómputos, dijeron ellos. Y entonces tenemos un nuevo cálculo. Ahí aparece también Samuel Snow, otro predicador milerita, que también avanzó en este ajuste conocido como mensaje del séptimo mes, identificando el 22 de octubre del 1844 como el día exacto de la purificación del santuario, según el calendario judío. Se esperaba la segunda venida literal de Cristo en esa fecha.
Claramente no vino Cristo Jesús, pero fueron muchas las personas que esperaban a Cristo ese día, el 22 de octubre del 44. Vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor, pero Dios quería probarlos. ¿Por qué no vino Cristo Jesús? Porque Dios quería probarlos. Porque además faltaban otros elementos, pero Dios quería probarlos. Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. ¿Qué pasó acá? Pues el Señor les dejó en este error cometido en computar los periodos proféticos porque tenía un plan y quería probarlos. Quienes esperaban a su Señor no advirtieron la equivocación ni tampoco la echaron de ver los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de la fecha. Dios quiso que su pueblo tropezase con un desengaño. Y lo he puesto en rojo, escucha esto. Pasó la fecha señalada, y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes, quedaron desconsolados, mientras que quienes habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no viniese cuando se le esperaba. Algunos se alegraron de que Jesús no viniera. Es algo muy triste, hermanos. Algunos por miedo, ellos se alegraron de que no haya venido. Su profesión de fe no había efectuado su corazón ni purificado su conducta. El paso de la fecha estaba bien calculado, pero para revelar el ánimo de estos pasó esta situación. Estos fueron los primeros en oponerse a ridiculizar a los entristecidos y descorazonados fieles que verdaderamente deseaban la aparición de su Salvador. Vi la sabiduría manifestada por Dios al probar a su pueblo y proporcionar el medio de descubrir quiénes se retirarían y volverían atrás en la hora de la prueba. Esto es muy interesante analizarlo. Ver cómo todos estos movimientos protestantes pues eran pueblo de Dios porque venían ellos de la protesta. Eran protestantes, tenían algo en común y era pues vamos a protestar en contra de esa persecución. Pero ahora Dios tiene un plan y se mueve la zaranda. Y dice el testimonio que Dios en su sabiduría quería probarlos. ¿Cuántas veces llega la prueba a nuestra vida y no la entendemos en el momento? No comprendemos lo que Dios quiere para nosotros y entonces nos chasqueamos. Y muchos dice que volvieron atrás. En todas partes del país fue proyectada luz sobre el mensaje del segundo ángel y el anuncio enterneció el corazón de millares de personas porque se propagó de villa en villa, de ciudad en ciudad, hasta despertar por completo el expectante pueblo de Dios. En muchas iglesias no fue permitido dar el mensaje y gran número de fieles que tenían el viviente testimonio abandonaron aquellas caídas iglesias. El pregón de medianoche efectuaba una potente obra, el mensaje escudriñaba los corazones e inducía a los creyentes a buscar por sí mismos una vida experiencia. Comprendían que no podían apoyarse unos a otros. Notemos cómo el cumplimiento de los mensajes angélicos estaban también efectuándose y cómo apareció ese clamor de medianoche. Viene el esposo. Pero entonces no todos estaban preparados. El miedo experimentado por muchos nos presenta acá no se desvaneció enseguida ni se atrevieron a proclamar su triunfo sobre los desengañados. Pero al ver que no aparecía ninguna señal de la ira de Dios, se recobraron del temor que habían sentido y comenzaron sus befas y burlas. Nuevamente habían sido probados los hijos de Dios. El mundo se burlaba de ellos y los vituperaban, pero los que habían creído sin duda alguna que Jesús vendría antes de resucitar a los muertos, transformar a los santos vivientes, adueñarse del reino y apoderarse para siempre, sintieron lo mismo que los discípulos en el sepulcro de Cristo. Se han llevado a mi Señor, no sé dónde le han puesto. Ellos se sentían solos. Ellos no sabían cómo avanzar. Estaban allí en esa imposibilidad porque no sabían qué paso seguía. Seguían confiando en el Señor algunos, otros se echaron para atrás, pero allí estaban solos. Vi el chasco sufrido por los que habían estado confiando cuando no vieron a su Señor en el tiempo en el que esperaban. Había sido el propósito de Dios ocultar el futuro. Escucha esto. El propósito de Dios había sido ocultar el futuro y llevar a su pueblo a un punto de decisión.
No sé, si no se hubiese predicado un tiempo definido para la venida de Cristo, no se habría hecho la obra que Dios quería ver cumplida. La zaranda tenía que moverse, tenía que separarse los fieles de los infieles. Satanás estaba induciendo a muchísimos a mirar lejos hacia el futuro, en esperar de grandes acontecimientos relacionados con el juicio y el fin del tiempo de gracia. Era necesario que el pueblo fuese inducido a procurar fervorosamente una preparación inmediata. Dios no se equivoca. Satanás estaba proyectando a muchas personas al futuro y decían, todavía tenemos mucho tiempo, eso es para el futuro. Y hablamos de futurismo. Muchos decían, no, falta mucho tiempo, mucho tiempo. Y por eso pasa este suceso, especialmente en 1844, para que muchos pudieran entender cómo se encontraba su corazón, cómo estaba su vida. Pero lastimosamente, muchos se quedaron en el camino. Tres clases de personas. Cuando el tiempo pasó, los que no habían recibido plenamente la luz del ángel se unieron con aquellos que habían despreciado el mensaje. Mira esto. Una clase de personas, creyentes que en el momento esperaban a Cristo, pero como no vino, entonces simplemente se echaron para atrás y se unieron entonces a la burla y abrumaron de ridículo a los que estaban chasqueados. Tenemos otra clase de creyente que son los fieles que siguieron perseverando. Y tenemos la tercera clase que son los que nunca siguieron creer. Y así mismo fue en los tiempos también de Noé. Dice Patriarcas y Profetas que muchos ayudaron a Noé, pero en el momento no aguantaron la presión y se echaron para atrás. Y así mismo va a pasar, mis hermanos, en esta recta final. Hay creyentes firmes y Dios nos ayude a ser parte de ese grupo especial. Pero también hay creyentes que lastimosamente se están regresando. Creyentes que se están echando para atrás. Personas que han defendido la verdad presente, pero nunca entregaron su corazón, dice la hermana White. Se están uniendo a las filas de Satanás. Y ahora hacen parte de ese grupo que acusa, que calumnia, que persigue y va a perseguir al pueblo de Dios. ¿En qué grupo deseamos estar? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu fe? ¿Están tus ojos fijos en Cristo? ¿O estás llevando una religión meramente superficial? ¿Estás llevando una religión simplemente llevada por hábitos, ya porque se ha vuelto una costumbre, pero has perdido ese fuego en tu corazón? ¿Cómo está tu fe? ¿Qué clase de creyente eres? Es algo que juntos tenemos que reflexionar. Se me mostró lo que había ocurrido en el cielo al terminar 1844, los periodos proféticos. Cuando Jesús concluyó su ministerio en el lugar santo, cerró la puerta de ese departamento. Densas tinieblas envolvieron a quienes habían oído y rechazado el mensaje de su advenimiento y los había perdido de vista a él. Jesús se revistió entonces de preciosas vestiduras. Alrededor de la orla inferior de su manto estaban allí las campanillas y las granadas. Esto es importante y lo amplía también Primeros Escritos, una visión de la sierva del Señor. No lo pusimos acá por cuestión del tiempo, pero ella observa cómo Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y ve cómo una minoría pasa con él. Pero dice que muchos se quedaron en el lugar santo, o sea, haciendo referencia a que no aceptaron ese llamado de avanzar. Y ahora dice que un estupor de Satanás los cubrió y los dejó en tinieblas. Entonces, aquí estamos analizando cómo en 1844 habían muchas organizaciones protestantes, muchas iglesias protestantes, pero solamente un remanente siguió esperando y siguió perseverando en la segunda venida de Cristo Jesús. Por eso toda esta mayoría pues queda en esa oscuridad y ahí se estanca hasta el tiempo presente. Pero Dios tiene un pueblo que avanzó con él en 1844 y entra al lugar santísimo. Allí es donde juntos tenemos que poner nuestros ojos. Allí es donde tú y yo necesitamos avanzar. No te quedes a la mitad del camino. Que entiende y comprende que Cristo Jesús pasa al lugar santísimo y empieza un juicio especial. Empieza un proceso también de sellamiento al pueblo de Dios. Por eso necesitamos poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Aquí viene el esposo, sonó la alarma. Muchísimos alzaron la voz para proclamar: aquí viene el esposo.
y abandonaron a sus hermanos que no amaban la aparición de Jesús ni querían permitirles espaciarse en su segunda venida. Vi a Jesús apartar el rostro de aquellos que rechazaban y despreciaban su venida. Y luego ordenó a los ángeles que sacasen a su pueblo de entre los impuros, no fuese que quedasen contaminados. Mira cómo el Señor hizo también un proceso de separación. Separó a aquellos fieles que decidieron perseverar. Por eso aparece ese remanente que continúa esperando ese advenimiento de Cristo Jesús. Y aparece la iglesia adventista del séptimo día. Cómo el Señor deja un pueblo como esa base para que puedan avanzar también en esa predicación de la palabra de Dios. Y cómo de allí el Señor saca también ese remanente que siguió avanzando y haciendo reformas. Esa iglesia adventista del séptimo día, movimiento de reforma con un mensaje internacional, una sociedad de misioneros internacionales que continúa con esta predicación. Los que eran obedientes al mensaje se destacaban libres y unidos. Una luz santa resplandecía sobre ellos. Renunciaban al mundo, sacrificaban sus intereses y tesoros terrenales y dirigían sus miradas ansiosas hacia el cielo, a la espera de ver a su amado libertador. Una santa luz brillaba sobre sus rostros, detonando la paz y el gozo que reinaba en su interior. Jesús pidió a los ángeles que fuesen y fortaleciesen, porque se acercaba la hora de su prueba. Mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo a donde pueda Él obrar en su favor con mayor poder y donde pueda ellos guardar todos sus mandamientos. Nota que ese triple mensaje angélico se ha ido desarrollando en las diferentes épocas y cómo ese mensaje avanza desde 1844 en adelante, cómo el Señor está separando también a los suyos, a su pueblo, para que pueda purificarse. Jesús envió a sus ángeles a dirigir la atención de los desalentados hacia el lugar santísimo, a donde Él había ido para purificar al santuario y hacer expiación especial por Israel. Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos los hallaran comprenderían la obra que iba a efectuar. Vi que mientras Jesús estuviera en el santuario, se desposaría con la nueva Jerusalén. Y una vez cumplida su obra en el lugar santísimo, descendería a la tierra con regio poder para llevarse consigo las preciosas almas que hubiese guardado pacientemente su regreso. Mis queridos hermanos, Cristo está haciendo una importante obra. En la conferencia de ayer se ha ampliado esa obra especial de Cristo Jesús en ese lugar santísimo, intercediendo por cada uno de nosotros. Y ahora nos invita para que nosotros podamos entrar en ese lugar santísimo por fe y confiar nuestra vida a Cristo Jesús, el mensaje del santuario. Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó al lugar santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Dijo: tendrán que combatir tesoneramente contra la bestia, contra su imagen. Su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes, aunque se veían en peligro de muerte. Deben sostener firmemente la verdad. El tercer ángel concluye así su mensaje. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nota que ese pueblo especial es un pueblo paciente que no se cansa, que no se agota a la espera del Señor. Un hombre en un lugar hace unos días me decía: pero ¿hace cuánto me dijeron que Jesús venía y no ha venido? Mis hermanos, necesitamos perseverar. La atención de cuantos aceptan este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca, realizando la intercesión final por todos aquellos para quienes hay todavía misericordia y por los que hayan violado ignorantemente la ley de Dios. O sea, hay un proceso que el Señor está haciendo para poder rescatar a aquellas personas que desean realmente avanzar de la mano de Dios. Esta expiación es hecha tanto para los justos muertos como para los justos vivos. Incluye a todos los que murieron confiando en Cristo, aunque no por haber recibido luz acerca de los mandamientos de Dios hubiesen pecado ignorantemente al transgredir sus preceptos. Entre 1831 y 1844, Guillermo Miller y cientos de predicadores llevaron este mensaje a miles de pueblos, a muchas ciudades. Lo publicaron en periódicos. Multitudes se convirtieron, las iglesias se llenaban y el espíritu de oración se multiplicó.
Nadie podía explicar el poder de aquel movimiento sino el Espíritu de Dios. No había clamor de fanatismo, sino una solemne convicción del juicio inminente. Todos esperaban a Jesús, pero no todos estaban preparados para encontrarse con Jesús. Hoy se repite la escena. Quizás muchos esperan a Jesús. Quizás tú también eres parte de ese grupo especial y debes ser parte de ese grupo que estamos esperando a Cristo Jesús, pero no queremos que seas parte del grupo que no está preparado para encontrarse con Jesús. Yo no sé hace cuánto tiempo escuchaste que Jesús venía. Quizás 10, 15, 20, 30 años, no sé cuánto tiempo. Pero no te canses de esperar, porque Cristo Jesús está a las puertas. No dudes de su segunda venida de Cristo. No te vayas hacia atrás, tú avanza por fe, porque Jesús tiene un gran propósito. Cuando Jesús no vino en la fecha esperada, miles experimentaron el gran chasco. Algunos abandonaron la fe, pero otros regresaron al estudio profundo de la palabra. No fue la mano de Dios la que los llevó al chasco, sino la mano la que permitió para probar los corazones y revelar lo que realmente amaba su corazón. Aquí estamos observando cómo muchas personas esperaban a Jesús, pero no todas estaban preparadas para encontrarse con Jesús. Dios permitió que cayese bajo el poder de Satanás, o sea, del dominio de la muerte, hablando de Miller. Lo ocultó en la tumba para resguardarle de aquellos que procuraban constantemente apartarle de la verdad. Guillermo Miller tuvo ese chasco en su corazón, hubo gran confusión. Moisés erró cuando estaba por entrar a la tierra prometida. Así también Guillermo Miller erró cuando estaba por entrar a la Canaán celestial, al permitir que sus influencias se opusiesen a la verdad. Otros le indujeron a esto. Otros tendrán que dar cuenta por ello, pero los ángeles velan sobre el precioso polvo de este siervo de Dios y resucitará cuando sea tocada la última trompeta. Este texto muy especial, muy importante, como también nos llena de esperanza, como el Señor también va a resucitar a este personaje. Mis queridos hermanos, Romanos 13, 11, 14, y con este queremos llegar a una conclusión. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no con glotonerías, borracheras, no en lujurias, no en lascivia, no en contiendas, no envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Mis apreciados hermanos, ¿hace cuánto tiempo comenzaste a creer? En 1844 se decía Cristo viene. Y continúa ese mensaje de generación en generación. Y hoy tú también tienes que proclamar y decir, Cristo viene. ¿Cuándo? Viene muy pronto, su venida es inminente. No podemos calcular un tiempo especial. No te puedo decir si en el 2030, 2031, en 50, en 100, en 1000 años. Bueno, sabemos que no va a ser en mucho tiempo. Eso está claro por las profecías. Pero tampoco podemos poner una fecha a la venida de Cristo Jesús. Lo que sí debemos presentar es que está muy cerca Jesús. Y Mateo 24 nos presenta esas señales del fin, cómo se están cumpliendo una a una. Por eso tenemos una gran misión, y es predicar el Evangelio de salvación. No pierdas tiempo en otras cosas. No gastes tu vida, tu mente, tus energías, tus recursos en cosas vanas. Usa tu tiempo, tus recursos en la predicación del Evangelio. Damos gracias a Dios que las tribus indígenas estaban aceptando a Jesús. Hemos estado en el corazón del Amazonas predicando. La próxima semana estaremos en otra zona del Amazonas, en Guainía, donde por primera vez queremos entrar como iglesia del Señor a ese lugar. También está Mituba Upés y avanzaremos también a otras dos islas del Caribe, que es Providencia y Santa Catalina, donde también almas esperan para poder escuchar un mensaje de salvación. Y el mensaje debe ser: Cristo viene pronto, la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ya viene Jesús, tienes que prepararte. Y si eres un predicador, sube el volumen y predica un mensaje certero a la humanidad, porque Dios te ha puesto por atalaya. ¿Y de qué sirve una atalaya
que no da el sonido certero? ¿De qué sirve una atalaya que ve el peligro y se calla, se oculta porque tiene miedo, pero no del peligro, sino de su propia gente? No eres una atalaya si tienes esa actitud. Si tú ves el peligro, estás observando las escenas finales, clama, haz sonar la campana, porque la arena del reloj profético se está terminando y tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Tú, que conoces el Evangelio del Señor, tienes una responsabilidad en tus manos y es llevar ese mensaje a otros para que otros puedan conocer a Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por los misioneros voluntarios que se están uniendo también a este proyecto internacional Rescate, y cada vez son más personas las que nos escriben y dicen: queremos ser misioneros de Jesús, queremos que nos capaciten, que nos preparen. Y hemos estado en diferentes lugares capacitando y acreditando también a laicos para que se sumen a este proyecto internacional Rescate. Y si aún no haces parte de este equipo, es tu momento y te animamos para que tú te dejes usar por Jesús. Gracias también a aquellos que están permitiendo que una prenda de ropa, que zapatos, que mercados, que refrigerio y juguetes puedan llegar también al interior del Amazonas, donde están los indígenas, porque el mensaje también tiene que llegar a cada nación, tribu y lengua. Estuvimos en lancha muchas horas, río abajo, buscando los Amazonas, a los indígenas del Amazonas, y llegamos allí a diferentes comunidades y fue algo muy lindo ver la sed de ellos y nos decían: ¿cuándo van a volver? ¿Cuándo van a regresar? Allí están ellos esperando. Necesitamos más voluntarios, necesitamos más fuerza, que nos unamos. Basta de pelear, basta de criticar, basta de envidias, basta de mirarnos unos a otros para arruinar el plan de Dios. Necesitamos unir fuerzas para poder terminar este mensaje, porque hasta que el mundo no conozca que Jesús viene, Cristo Jesús no vendrá. Así que tenemos una gran responsabilidad. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que podamos realmente ser misioneros de Jesús. Queremos ir concluyendo con esta melodía y posteriormente haremos una oración de fe. Y queremos orar por tu vida, queremos orar también por tu familia y por ti, para que tú también seas un misionero de Jesús. Por no saber de ti.
¿Cómo creerán en Dios si no lo conocen? ¿Y cómo van a conocer de Dios si nosotros no predicamos? Es nuestra labor, es nuestra tarea, y el Espíritu Santo se encargará de ese proceso de convicción y transformación en sus vidas. Oremos, mis hermanos, por los indígenas, para que ellos también puedan avanzar. Ellos han escuchado, hemos estado en diferentes aldeas predicando, y próxima semana estaremos en nuevas aldeas, nuevos territorios donde el mensaje aún no ha entrado. Queremos impactar nuevos lugares, y queremos que ustedes puedan orar también por estos proyectos misioneros. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Dios que pueda ayudarnos a avanzar y que ponga en cada uno de nosotros ese sentir celestial. Bendito Dios, delante de ti estamos. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque no nos dejas solos. Gracias porque siempre has estado con nosotros. Nos ayuda, Señor, a avanzar. Perdona, por favor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestra negligencia. Perdona, Señor, que nosotros dilatemos, Señor, tantas decisiones, tantos proyectos. Pon en nuestro corazón esa urgencia de poder predicar, de alcanzar nuevos lugares, Señor, para tu reino. Danos almas, danos nuevas familias, Señor, para el cielo. Bendice tu obra, Señor, en la ancha faz de la tierra. Bendice, Señor, a tu ministerio, a tus obreros, Señor, a los pastores. Danos ese fuego celestial, Señor, para poder contagiar también a nuestros hermanos y alcanzar a muchas almas para ti. Nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que sigas, que proveas, Señor, personal para poder llegar a más lugares. Proveas voluntarios que quieran decir, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Provee también recursos, Señor, para poder llevar ayudas a estas familias y podamos presentarte, Señor, de una manera práctica y tangible. Perdona nuestros pecados y gracias, Señor, también por estas temáticas que nos recuerdan tus planes y cómo en los chascos, en las dificultades, grandes cosas, Señor, salen como tus planes. Lo ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, damos muchas gracias al Señor, gracias a todos los hermanos que se han unido, que han estado acompañándonos en este ciclo de temáticas. Y recuerden, hermanos, que Cristo Jesús viene pronto. Quiero dejarlos con un especial sobre los indígenas. Solo un momento para que ustedes puedan también observarlo y de esta manera podamos también trasladarnos un poquito a esos trabajos que realizamos. Dios los bendiga. There are times when you might feel aimless. You can't see the places where you belong. There are times when you might feel aimless. You can't see the places where you belong. But you will find that there is a purpose. It's been there within you all along. And when you're near it, you can almost hear it. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies. Each one of us. Oh, it's glorious. You will
Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies. Each one of us, oh, it's glorious. There are times when you might feel aimless. You can't see the places where you belong. But you will find that there is a purpose. It's been there within you all along. And when you're near it, you can almost hear it. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies. Each one of us, oh, it's glorious. Te invitamos a unirte a este proyecto internacional Rescate y ayúdanos a llegar a más personas con este mensaje de salvación. Que el Señor les bendiga grandemente y nos veremos en otra oportunidad, en otro programa. Muchas bendiciones.